Bienvenidas y bienvenidos a la igualdad en voz alta. Soy Eduardo Hernández Rangel, estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y hoy quiero hablar de algo que nos afecta a todos, no simplemente a una parte de la población. Aunque no siempre lo veamos así, la violencia por razón de género y los retos que tenemos como sociedad para alcanzar la igualdad real y la inclusión. En los próximos 10 minutos vamos a recorrer conceptos clave, datos que no podemos ignorar y terminaremos con una reflexión sobre lo que cada uno puede hacer sobre esta situación. Quédate conmigo. La filósofa Francesca Poggi, en su artículo de 2019, distingue 4 sentidos de violencia de género. La violencia que se comete por el hecho de que la víctima sea mujer, la motivada por estereotipos de género, la que afecta desproporcionadamente a las mujeres y la que busca reforzar su subordinación en la sociedad. Estos sentidos importan porque tienen implicaciones jurídicas distintas. Ahora bien, el género no es biología. Conway, Burkett y Scott nos recuerdan que el género es una construcción cultural, la forma en que cada sociedad asigna roles, expectativas y restricciones a partir de las diferencias biológicas. Marta Lamas lo recalca, lo complementa desde la antropología. Las mujeres no están en desventaja por naturaleza como se nos han dicho, sino porque la cultura, a través de los años, las han colocado históricamente en una posición subordinada, posición que se defiende a veces con violencia. Esta violencia tiene muchas formas. El InMujeres reconoce al menos 6 de estas: física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, digital y, por no menos importante, feminicidio. Pero hay una que usualmente nosotros solemos pasar por alto, que nunca tomamos en cuenta: la violencia simbólica, la que no golpea pero hiere, la que está en el chiste sexista que haces con tu grupo de amigos, en el anuncio que ves en la tele que objetifica a la mujer, en el lenguaje que la invisibiliza. Pierre Bourdieu la definió como una dominación suave que las propias víctimas reproducen porque la han normalizado con los años. El violentómetro del IPN nos muestra que la violencia no comienza con un golpe. Muchas veces comienza con el control, los celos disfrazados de amor, el aislamiento, y si no se detiene, incluso puede llegar a terminar en un feminicidio. Los números en México son contundentes. Según el INEGI, más del 66% de las mujeres mayores de 15 años han vivido algún tipo de violencia. ¿Cómo desde tan jóvenes están sujetas a este tipo de violencia? El 97% de los feminicidios no llegan a una sentencia condenatoria. Esto no es un fallo aislado como todos creen, es una crisis estructural de impunidad. Uno de los casos más conocidos e incluso más desgarradores es el caso de Marisela Escobedo. Su hija, Rubí, fue asesinada en 2018 en Ciudad de Juárez. El feminicida confesó, fue absuelto y escapó. Marisela hizo el trabajo que el Estado no hizo. Investigó, marchó miles de kilómetros y plantó su propuesta frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Desafortunadamente, el 16 de diciembre de 2010 la asesinaron ahí mismo, frente a la cámara, pidiendo justicia y sin ningún tipo de ayuda. Su historia es la de miles de madres buscadoras en México. Y la violencia de género no se limita solamente a las mujeres heterosexuales. García Jiménez, Cruz Salazar y Bellato Gil demostraron que el sistema heteronormativo también produce violencia hacia los hombres homosexuales. Es decir, no simplemente se ataca a las mujeres, se ataca a cualquier persona que no encaje en los moldes de la masculinidad dominante. La violencia de género atraviesa toda diversidad sexual. Más allá de la violencia directa, los retos de igualdad son enormes. Un ejemplo es la brecha salarial en México, ronda el 16%. Las mujeres dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En ciencia y tecnología,
los estereotipos siguen alejando a niñas y jóvenes de carreras STEM, como señala Gámez Garza. Y Ramírez advierte que vamos muy por detrás de las metas del ODS 5 que tenían planeadas para el 2030. García Barrera nos recuerda, además, que la desigualdad es interseccional. Una mujer indígena con discapacidad enfrenta capas y capas acumuladas de exclusión que no pueden atenderse por separado. Marco normativo avanzado. A nivel internacional contamos con la CEDAW y con la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado mexicano a prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia de género. A nivel nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia de 2007 define los tipos de violencia, crea mecanismos de atención y establece la alerta de violencia de género. El artículo 1 constitucional de 2011 da rango constitucional de los derechos humanos. Sin embargo, como señala Pérez, en 2020, la igualdad formal no garantiza la igualdad material. Hay leyes que no se aplican, presupuestos que no llegan y servidores públicos sin formación en perspectiva de género. La distancia entre lo que dice la ley y lo que vive la gente sigue siendo una distancia enorme. Y aquí entra el lenguaje. No podemos hablar de inclusión sin hablar de cómo nos expresamos. El lenguaje construye realidades. Cuando usamos el masculino genérico como universal, invisibilizamos a las mujeres. Estos son unos ejemplos de cómo el lenguaje no nos ayuda a la inclusión. Guichard Belo y Avila nos ofrecen estrategias concretas que nosotros podemos usar en la vida diaria. Usar colectivos como el alumnado, feminizar cargos, la presidenta, la ingeniera, evitar expresiones que confiscan o estereotipan. El lenguaje incluyente, como lo establece la SCJN, no es una moda, es una obligación que debemos llevar con justicia. Para cerrar, la violencia de género y la desigualdad no son fenómenos naturales, son el resultado de estructuras culturales, económicas e instituciones construidas a lo largo de los siglos y pueden transformarse. La igualdad no es un asunto de mujeres, es un asunto de toda la sociedad. Los hombres también ganan en una sociedad más justa, donde el trabajo de cuidado se reparte equitativamente y donde nadie es víctima por el solo hecho de ser quien es. En lo cotidiano, en cambio, empieza con pequeños actos. Cuestionar un chiste sexista, usar el lenguaje incluyente, acompañar a quien vive violencia, informarnos y hablar sin vergüenza. Es algo que todos podemos hacer. Maricela Escobedo era una persona ordinaria antes de que la injusticia la convirtiera en un símbolo. Su lucha nos recuerda que la resistencia es posible y que tiene rostro y nombre y que merece continuar. Los dejo con esta cifra. 97 de los feminicidios en México quedan impunes. Eso puede cambiar cuando la sociedad, las instituciones y el sistema de justicia decidan de verdad que la vida de las mujeres importa. El cambio lo puedes hacer tú. Por terminar, gracias por escuchar este episodio de Igualdad en Voz Alta. Este podcast forma parte de la actividad 2.3 de la materia Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de la Facultad de Ciencias Físico-Matemático de la UANL. Si el tema te importó, compártelo y sigue la conversación. Hasta la próxima.